Bueno, hoy en este vídeo vamos a ver lo que es la característica dinámica del diodo. El diodo estaría, este sería el símbolo del diodo. Aquí estaría la zona P, aquí estaría la zona N. Este es el símbolo estándar del diodo, el cual polarizamos a una tensión V y por lo tanto me va a aparecer una corriente que habíamos estimado que tenía una forma tal como esta, una forma exponencial, y esto es I sub d, I sub 0 por e elevado a v entre vt menos 1. Y si lo queremos hacer ideal, digo real, pues aquí había un factor n, nvt menos 1. Voy a cambiar de rotulador, que no se ve muy bien. Tendríamos la corriente del diodo, este sí, e elevado a v entre nvt menos 1. ¿no? Esta es la expresión estática de la corriente del diodo en función de la tensión. Estática en el sentido de que será el valor esperado una vez se haya pasado el suficiente tiempo desde que yo monto este circuito con una tensión V y le haya dado el tiempo suficiente como para que se llegue a esa corriente I sub D. Decir que por convención, la forma convencional de expresar un valor independiente del tiempo, ya sea de corriente o de tensión, es ponerlo en mayúsculas. Por lo tanto, aquí pondríamos una I mayúscula de ese diodo en función de esa tensión externa V. Si en un momento dado, vamos a imaginar el siguiente experimento, imaginemos que la tensión es V, en el tiempo T, lo pinta. Vamos a suponer que en el tiempo T igual a 0, mi tensión es 0, por tanto mi corriente I sub D va a ser 0 siguiendo esta expresión de aquí. Y vamos a variar esa tensión desde 0 hasta 0,5. De repente le ponemos 0,5 voltios. En el tiempo 1 hemos subido esa tensión a 0,5 voltios. La tensión I sub D no va a responder inmediatamente y me va a dar el valor que yo tengo sobre esta curva. Vamos a decir que aquí fuese, yo qué sé, 0,1 milis, ¿no? 100 micros. ¿Vale? Por tanto, aquí no tendremos 100 micros. Tendremos 100 micros cuando pase el suficiente tiempo. Vamos a poder decir que llegamos al tiempo 5. Hemos mantenido ese valor de V igual a 0,5 y entonces tenemos los 100 micros. Pero en el primer momento en el cual aumentamos esa tensión, tenemos los 100 micros. En el primer momento en el cual pasamos de 0 a 0,5, seguimos teniendo 0. ¿no? Es decir, no me responde inmediatamente. De hecho, ningún dispositivo real va a responder de forma inmediata. Eso me lleva a la siguiente expresión.
Es decir, la corriente del diodo en función del tiempo. Aquí sigo la convención electrónica que las minúsculas se refieren a variables temporales y las mayúsculas a variables constantes en el tiempo, a un bias, a un sesgo que tengamos aquí ahí puesto. Por tanto, esto será igual al valor esperado de mi curva, la que habíamos obtenido, más el tiempo necesario para cargar y descargar los condensadores internos. Por tanto, aquí yo pondría una variación de la carga Q sub t respecto de t, más una variación de la carga que yo tenga en la zona de vaciamiento respecto al tiempo. Entonces, la carga que necesita ser proporcionada a las zonas neutras para que yo pueda llegar a mi valor estático, a mi valor estacionario. Cuando yo llegue a ese valor, esas zonas neutras se han cargado han aumentado su carga por encima de los térmicos, ese delta de minoritarios y mayoritarios que estamos calculando en otros vídeos, implica una carga que hay que depositar en esas zonas neutras para que yo pueda tener esta expresión. Por lo tanto, eso viene expresado en este primer sumando diferencial. Por otra parte, también necesito drenar carga de la zona de vaciamiento porque he estrechado, si se ha aumentado la tensión, como es el ejemplo de aquí, he estrechado esa zona de vaciamiento y por tanto he perdido carga. Esa carga al perderse yo necesito drenarla de alguna forma. Por tanto también tengo ese componente de corriente que se ha drenado y por tanto tengo allí un segundo componente. Estos dos sumandos con el tiempo se pasarán a ser 0 y me quedaré solamente, si mantengo ese valor de 0,5, me quedaré solamente con el valor estacionario. Si vuelvo a variar esa tensión y de 0,5 vuelvo a 0, pues esos 100 micros no pasarán a 0 inmediatamente, tardarán un tiempo, un transitorio, porque estos dos sumandos se volverán a activar. Más claramente, sobre todo en relación a estas dos capacidades, pues mencionar que yo tendré, pues, si os acordáis, es que no me escribe nada. Yo lo que tengo es mi zona N, mi zona P. Por tanto, aquí yo tengo unos mayoritarios igual a N sub A. En la zona N yo tengo unos mayoritarios igual a N sub D. Esto sería N sub N0 y esto sería P sub P0. Por otro lado tengo los térmicos, aquí en línea de puntos. Estos serían los térmicos minoritarios N en la zona P térmicos, es decir, sub 0, que es Ni cuadrado dividido por N sub A. Y los térmicos de los minoritarios huecos en la zona N, que esto sería los huecos en la zona N sub 0. Cuando yo he forzado una tensión positiva, pues los minoritarios P en la zona N han aumentado en relación a estos térmicos. Por lo tanto, yo tengo aquí una carga, vamos a decir, ¿no? Igual que aquí. Y aquí tengo una carga de los minoritarios N en la zona P por encima de los térmicos, pues por el hecho de haber forzado una tensión externa V, la que sea, y por lo tanto
tener esa corriente que comentábamos en vídeos anteriores y que tiene esa dependencia exponencial con esa tensión externa. Pero yo necesito proporcionar esos niveles de carga. Hay un transitorio inicial en el cual yo voy a proporcionar esas cargas y esa carga proporcionada la voy a medir. Por lo tanto, esta área que he mostrado aquí es de ese exceso de portadores, es el Q sub T que nombrábamos y que podríamos poner como un tiempo típico de transición por I0 por E elevado a V entre Vt menos 1 más o menos. Tendría una expresión tal como esta. Esto sería la carga transitoria en función de la tensión, con un tau sub t que vendría a ser el tiempo típico de transición de una partícula a lo largo de toda mi estructura del diodo. Por otra parte, tenemos esa zona de vaciamiento, aquí es muy pequeñito, vamos a ampliarlo. Esa zona de vaciamiento que tiene una densidad de carga tal como esto. Si aumentamos la tensión, esa zona de vaciamiento se va a reducir. Y eso también implica un transitorio de carga que necesita ser drenado, que también voy a medir. Y que estaría reflejado en esta expresión de aquí, ¿no? En este sumando de aquí. Entonces, voy a volver a poner que ni el rotulador azul ni el negro me funcionan ya, que es que la corriente del diodo en función del tiempo es esa I sub t en función de V más C sub variación de Qt respecto del tiempo más variación de QJ valor absoluto respecto del tiempo. Por tanto, este término de aquí sería este sumando, este término de aquí sería este sumando. Podemos expresar estos transitorios, estos dos términos que se suman al término estacionario, como un condensador C sub t por derivada de V respecto de t, más un condensador C sub j por derivada de V respecto de t, en donde C sub j es la variación de Q sub j al absoluto respecto de t, y la C sub t derivada de la Q sub t respecto de la V. Puesto que tenemos esta expresión para Q sub t, yo tendré que esto es igual, pues tau t y 0 entre nvt por e elevado a v entre nvt. Aquí ponemos una n, el factor de idealidad. ¿Vale? Por tanto, tenemos aquí un condensador que depende de la tensión. Este condensador lo habíamos visto también en vídeos anteriores, ese condensador asociado a la zona de vaciamiento, C sub j es igual al área por la permitividad del silicio, del semiconductor, dividido por XD, donde XD, si recordáis, tiene la forma, es una constante por V menos V, VBI menos V elevado a un medio. Por tanto, también depende de la tensión. Y esta sería básicamente la dependencia de la corriente con el tiempo, en donde me aparecen estos dos términos. El condensador del diodo, si sacamos factor común, sería la suma de esos dos condensadores dependientes de la tensión, que son el de las zonas de transición y el de la zona de vaciamiento. Esto es C sub J. Y aquí tendríamos el resultado.